Y si te dijera que uno de los álbumes más importantes del black metal fue creado casi por accidente y que su verdadera esencia se perdió durante años por un error que nadie notó? Prepárate, porque estás a punto de descubrir la increíble y turbulenta historia de Stormblast, el disco que definió a Dimmu Borgir y que tuvo que ser resucitado de sus cenizas una década después. Esta no es solo la historia de un álbum, es la crónica de una banda de adolescentes noruegos que, sin saberlo, estaban a punto de cambiar las reglas del metal extremo para siempre, enfrentándose a limitaciones, plagios inesperados y una decisión que dividiría a sus fans hasta el día de hoy. Quédate y desentrañaremos juntos el misterio detrás de la tormenta. Para entender la magnitud de Stormblast, primero tenemos que viajar en el tiempo, a la Noruega de principios de los años 90. Imagina un lugar frío, oscuro, donde la nieve lo cubre casi todo. En este escenario, un grupo de jóvenes, casi unos niños, estaban creando un sonido que aterrorizaría al mundo y pondría a su país en el mapa musical por las razones más oscuras posibles. Este era el epicentro de la segunda ola del black metal. Bandas como Mayhem, Burzum, Emperor y Darkthrone estaban canalizando la desolación de su entorno en una música cruda, agresiva y llena de una atmósfera gélida. Era un movimiento musical, pero también una rebelión cultural y filosófica. Quemaban iglesias, se oponían a todo lo establecido y creaban un sonido que era intencionalmente difícil de escuchar, con producciones de baja fidelidad que sonaban como si hubieran sido grabadas en una cueva durante una ventisca. En medio de todo este caos, en 1993, en la ciudad de Oslo, dos amigos, Shagrath y Silenos, decidieron que querían formar parte de esa escena, pero con un giro. Ambos eran adolescentes. Shagrath apenas tenía 17 años y Silenos un par más. No eran los típicos true Norwegian black metalers que vivían en los bosques. Eran chicos de ciudad, pero sentían una profunda conexión con la oscuridad, el folclore y la mitología de su país. A ellos se unieron Todolf en la batería, Brynjar Tristan en el bajo y, crucialmente, un joven tecladista llamado Stian Arstad. La inclusión de un tecladista a tiempo completo fue, desde el principio, lo que los diferenció. Mientras que otras bandas de black metal usaban los teclados de forma esporádica para crear una atmósfera de fondo, casi como un efecto de sonido, Dimmu Borgir los puso al frente. Querían combinar la furia y la velocidad de black metal con la grandiosidad y la melancolía de la música clásica y las bandas sonoras de películas de terror. Piensa en la agresividad de Slayer mezclada con la majestuosidad de un compositor como Wagner, o la tensión de una película de Dario Argento. Esa era la visión. Su primer material, In Evitinitens Muerke, Dentro de la oscuridad de la eternidad, lanzada en 1994, se agotó en cuestión de semanas. Esto les dio la confianza para grabar su primer álbum completo, For All Tide, por todo el tiempo. Este álbum ya mostraba las semillas de lo que vendría. Era black metal, sin duda, pero había algo más. Las melodías eran más pronunciadas, la atmósfera era más cinematográfica, y por primera vez usaron letras en noruego, algo que los conectaba directamente con sus raíces y con la mitología nórdica y medieval que tanto les fascinaba. For All Tide fue un debut sólido. Fue bien recibido en la escena underground, pero todavía sonaba a una banda joven tratando de encontrar su voz. La producción era cruda, como dictaban los cánones del género, pero las ideas estaban ahí. Se notaba que Shagrath y Silenos no solo querían ser una banda más del montón, aspiraban a algo más grande. Más épico. Querían crear un sonido que fuera tan brutal como hermoso, tan aterrador como cautivador. Todavía no lo sabían, pero estaban a punto de crear su primera obra maestra, un álbum que no solo los consolidaría, sino que también abriría las puertas del black metal a miles de personas que nunca se habían acercado al género. Estaban a punto de desatar una tormenta. Llegamos a 1995.
Dimmu Borgir ya no eran unos completos desconocidos. For All Tide les había conseguido un contrato con una nueva discográfica, Cacophonous Records, un sello británico que se estaba haciendo un nombre por fichar a bandas extremas e innovadoras como Cradle of Filth. Este cambio fue crucial. Por primera vez, tenían un presupuesto un poco más decente y acceso a un estudio de grabación profesional, el Endless Sound Studio, en Oslo. Para una banda que venía de grabar en condiciones muy básicas, esto era como pasar de jugar en el patio de la escuela a jugar en un estadio. La alineación seguía siendo la misma. Shagrath en la voz principal y la guitarra, Silenos en la guitarra rítmica, Theodulf en la batería, Tristan en el bajo y Stian Arstad en los teclados. Sin embargo, en este álbum, Shagrath decidió ceder las tareas de la batería a Theodulf para concentrarse plenamente en la voz y la guitarra, una decisión que solidificó el sonido de la banda. El proceso de composición de Stormblast fue diferente al de su debut. Las canciones ya no eran solo una colección de riffs agresivos con un teclado por encima. Esta vez, las composiciones eran mucho más complejas y estructuradas. Silenos y Shagrath se encargaron de la mayor parte de la música de guitarra, creando riffs que eran a la vez rápidos y melódicos, inspirados en el heavy metal clásico de bandas como Iron Maiden, pero pasados por el filtro helado del black metal noruego. Pero la verdadera estrella del show, el ingrediente secreto que hizo que Stormblast sonara tan único, fue Stian Arstad. Sus partes de teclado no eran un simple acompañamiento, eran el corazón melódico y atmosférico del álbum. Arstad se inspiró directamente en compositores clásicos como Wagner y Dvorak. Escuchas una canción como Alt Lys es sunnen hen, toda la luz se ha desvanecido, y es innegable la influencia clásica en las melodías de piano. Creó pasajes que eran increíblemente hermosos y melancólicos, que contrastaban de manera perfecta con la brutalidad de las guitarras y la voz desgarradora de Shagrath. Pensemos en la canción Stormblast, azotado por la tormenta. Comienza con un teclado ominoso, como la banda sonora de una película de vampiros de los años 70, antes de que estalle la tormenta de guitarras y batería. Esa dualidad, esa lucha constante entre la belleza y la bestialidad, es la esencia del álbum. Líricamente también dieron un paso adelante. Todas las letras, al igual que en For All Tide, fueron escritas y cantadas en noruego. Esto no era solo una elección estilística, era una declaración de principios. Querían conectar con sus raíces, explorar los mitos, el folclore y los paisajes de Noruega. Las letras hablaban de castillos olvidados, de batallas épicas, de la naturaleza salvaje y de un sentimiento de anhelo por una era pagana perdida. No eran las típicas letras satánicas y anticristianas que dominaban la escena. Las letras de Stormblast eran más poéticas, más románticas en un sentido oscuro y gótico. La grabación en Endless Sound Studio duró varias semanas. A pesar de ser un estudio mejor, seguía siendo un entorno modesto. La banda tuvo que trabajar rápido y de manera eficiente. El ingeniero de sonido, Goodtime Darley, no tenía mucha experiencia con el black metal, lo que, curiosamente, pudo haber sido una ventaja. En lugar de intentar que sonara como todas las demás bandas de la escena, ayudó a Dimmu Borgir a conseguir un sonido más limpio y pulido. Las guitarras eran afiladas, la batería tenía pegada y, lo más importante, los teclados y las melodías de piano se escuchaban con claridad cristalina. Esto para la época era casi una herejía. El black metal verdadero se orgullecía de su sonido crudo y sucio, el famoso Necro Sound. Un álbum con una producción relativamente limpia como Stormblast era visto con sospecha por los puristas, pero a la banda no le importaba. Ellos no querían sonar como si estuvieran grabando dentro de una lata. Querían que su música sonara épica, grandiosa, y para eso necesitaban que cada instrumento se escuchara con claridad. El resultado final, lanzado en enero de 1996, fue un álbum que no se parecía a nada que se hubiera hecho antes en la escena del black metal noruego. Era innegablemente black metal en su espíritu y agresión, pero estaba impregnado de una sensibilidad melódica y una atmósfera cinemática que lo hacían único. Desde el interludio de piano de Sorgenkammer, Cámara de la Tristeza, hasta el final épico de Gudsportapelse, Uppenbarring dem Domtag, La perdición de Dios y revelación del día del juicio, Stormblast era un viaje
un viaje a un mundo de fantasía oscuro, creado por 5 jóvenes noruegos, con una visión que iba más allá de los confines de su género. El álbum fue un éxito inmediato en el underground y sentó las bases de lo que se conocería como black metal sinfónico, un subgénero que ellos mismos ayudarían a definir y popularizar en los años venideros. El alma de la tormenta. ¿De qué habla realmente Stormblast? Antes de sumergirnos en los problemas que acechaban el álbum, es fundamental entender su corazón temático. Stormblast no es solo un título que suena genial, es el concepto central que unifica todo el disco. Azotado por la tormenta es una metáfora poderosa. La tormenta representa muchas cosas aquí. Es una fuerza de la naturaleza indomable, un reflejo del paisaje noruego, pero también es una tormenta espiritual y cultural. Es la furia de un pasado pagano que se levanta contra el presente cristiano que, según la visión de la banda, había debilitado y despojado a Noruega de su verdadera identidad. Este álbum es una obra de nacionalismo romántico oscuro. No en un sentido político moderno, sino en el sentido del siglo XIX, una glorificación de la historia, el folclore y la mitología de una nación. Las letras y la música evocan imágenes de fiordos envueltos en niebla, castillos medievales en ruinas, bosques antiguos y batallas legendarias. Hay un profundo sentimiento de pérdida y melancolía, un anhelo por un tiempo donde los dioses eran Odin y Thor, y la vida estaba intrínsecamente conectada con la naturaleza y la sangre. A diferencia del satanismo directo y la provocación anticristiana de muchas otras bandas, el enfoque de Dimmu Borgir en Stormblast es más sutil y poético. La crítica al cristianismo está ahí, sin duda, pero se presenta como la llegada de una plaga o una luz falsa que extinguió la verdadera llama del espíritu nórdico. El álbum contrapone constantemente la oscuridad, el frío y la naturaleza, vistos como puros y auténticos, con la luz del cristianismo, vistos como artificiales y opresores. La música refuerza perfectamente esta temática. Las guitarras furiosas y los blast beats son la tormenta misma, la furia de los antiguos guerreros. Los teclados, por el otro lado, son la melancolía, la belleza perdida de ese mundo antiguo. Las melodías de piano son como el eco de una canción olvidada, resonando en los salones de un castillo abandonado. Esa dualidad, entre la furia y la belleza, la violencia y la nostalgia, es lo que hace que la temática de Stormblast sea tan efectiva. No es solo un álbum de metal extremo, es una banda sonora para un mito, una elegía por un mundo perdido. Para captar la esencia completa de Stormblast, tenemos que adentrarnos en sus letras, todas escritas en su noruego nativo. Esta elección no fue casual, era una forma de anclar el álbum firmemente en su tierra y su cultura. Vamos a desglosar el significado de algunas de las pistas clave para entender la narrativa del álbum. Alt Louis es suben hen. Toda la luz se ha desvanecido. Esta canción establece el tono de inmediato. Es una declaración de guerra contra el cristianismo. La luz aquí es la luz de Cristo y su desaparición se celebra. Habla de cómo los hijos de la oscuridad se levantarán de nuevo, de cómo las viejas tradiciones y la verdadera fe pagana volverán a reinar. La letra describe una noche eterna que cae sobre la tierra, una obscuridad que es bienvenida, vista como una purificación que borrará la falsedad del nuevo credo. Es una de las canciones más directamente anticristianas del álbum. Brothers Capet Skring, el anillo de la hermandad. Aquí la temática se desplaza hacia la lealtad y el honor entre guerreros. La letra evoca imágenes de una hermandad de combatientes unidos por un juramento de sangre, luchando por una causa común. Habla de un anillo que simboliza este pacto, un lazo inquebrantable que los une en vida y muerte. Es un claro homenaje al ideal del guerrero vikingo, donde el honor y la lealtad a tu clan lo eran todo. Stormblast, azotado por la tormenta. La canción que da título al álbum es, como es de esperar, una de las más épicas. Describe a un jinete solitario cabalgando a través de una tierra devastada en medio de una tormenta furiosa. Este jinete es un símbolo de resistencia, el último vestigio de un mundo antiguo que se niega a morir. La tormenta es tanto física como espiritual, y él la atraviesa, llevando consigo la esencia de su herencia pagana. Es una imagen de desafío y perseverancia contra una fuerza abrumadora. Dødsfærd, viaje de la muerte. Esta letra, aunque fue añadida en la regrabación, su espíritu encaja perfectamente. Trata del viaje al más allá, según la mitología nórdica. No es un viaje de miedo o arrepentimiento, sino un paso final y glorioso para un guerrero. Describe el paso al Valhalla, donde los valientes son recibidos para festejar y luchar hasta el Ragnarok.
Es una visión de la muerte como una continuación honorable de la vida, en marco contraste con el concepto cristiano del juicio y el pecado. Vinderfreien Zubenktid, vientos de un tiempo pasado. Esta canción es pura nostalgia. Habla de vientos que susurran historias de una era olvidada, de castillos donde una vez reinaron grandes reyes y de la magia que impregnaba la tierra. Es una reflexión melancólica sobre el paso del tiempo y la pérdida de la cultura. El narrador siente una conexión profunda con este pasado y lamenta que el mundo moderno haya olvidado su grandeza. Guds Folkhelpelse. Openbaring Abdomsdag. La perdición de Dios. Revelación del día del juicio. El cierre del álbum es una visión apocalíptica, pero desde una perspectiva pagana. El día del juicio aquí no es el cristiano, sino la destrucción del Dios cristiano y su mundo. Es el Ragnarok, la batalla final, pero una donde las fuerzas de la oscuridad y la tradición nórdica resultan victoriosas. La perdición de Dios es la culminación de la rebelión que se ha estado gestando a lo largo de todo el álbum, la restauración final del orden antiguo. En conjunto, las letras de Stormblast pintan un cuadro coherente y profundamente atmosférico. No son solo palabras para gritar sobre riffs de guitarra, son poemas oscuros que construyen un mundo entero, un mundo de fantasía histórica lleno de honor, tristeza, furia y una belleza desoladora. Stormblast fue lanzado y el impacto fue inmediato. La crítica y los fans del metal extremo quedaron fascinados. El álbum era una bocanada de aire fresco, o más bien, una ráfaga de viento helado, en una escena que corría el riesgo de estancarse en sus propias convenciones. Las melodías de teclado, la producción clara y la atmósfera gótica atrajeron a gente que normalmente no escucharía black metal. Dimmu Borgir se convirtió en una de las bandas más prometedoras del panorama. Pero mientras la banda disfrutaba de su creciente éxito, había un problema gestándose en silencio, una pequeña semilla de controversia plantada en el corazón del álbum que tardaría años en germinar y salir a la luz. El problema residía en una de las pistas más icónicas y queridas del disco, la pista número 5, el interludio de piano instrumental titulado Sorgens Kammer. La pieza era hermosa, una melodía de piano simple, melancólica y profundamente evocadora que servía como un respiro perfecto en medio de la tormenta sónica del álbum. Se convirtió en una de las favoritas de los fans, un ejemplo perfecto del genio melódico de Stian Arstad. Durante casi una década todos asumieron que esta composición era una creación original del tecladista de Dimmu Borgir. Nadie tenía motivos para pensar lo contrario. Sin embargo, a medida que el internet se fue haciendo más accesible a finales de los 90 y principios de los 2000, los fans de la música empezaron a conectar puntos que antes eran imposibles de unir. Un día, un fan de Dimmu Borgir, que también era aficionado a los videojuegos de la vieja escuela, estaba jugando un título de la consola amiga llamado Agony. El juego, lanzado en 1992 por la desarrolladora Psygnosis, era un shooter de scroll lateral con una estética de fantasía oscura muy particular. Mientras jugaba, escuchó la banda sonora y algo le sonó increíblemente familiar. La música de la pantalla de título del juego, compuesta por un músico llamado Tim Wright, era prácticamente idéntica a Sorgens Kammer. La noticia empezó a correr como pólvora en los foros de internet y las listas de correo de fans del metal. Al principio muchos no lo creían. ¿Cómo era posible? ¿Era una coincidencia? Quizás ambos se habían inspirado en la misma pieza de música clásica, pero al comparar las dos piezas la verdad era innegable. La melodía principal, la progresión de acordes, la estructura, era la misma. Stian Arstad no había compuesto Sorgens Kammer, la había tomado, casi nota por nota, de la banda sonora de un videojuego. Cuando esta información llegó a oídos de la banda, años después del lanzamiento del álbum, fue un golpe duro. Shagras y Silenos, los principales compositores, afirmaron no tener ni idea. Confiaban en que Stian, como tecladista, estaba aportando sus propias composiciones. En varias entrevistas posteriores expresaron su decepción y sorpresa. Se sintieron en cierto modo traicionados, no por malicia quizás, pero por la ingenuidad de un miembro de la banda que en ese momento era muy joven. Es importante entender el contexto. En 1995 la idea de que la música de un videojuego pudiera ser una fuente de inspiración, o en este caso de plagio, no era tan obvia como hoy. Los videojuegos no tenían el estatus cultural que tienen ahora. Para un joven músico en Noruega, la banda sonora de un obscuro juego de Amiga podía parecer algo de dominio público, algo en que podía tomar y adaptar sin mayores consecuencias. No se sabe si Arstad lo hizo con la intención de engañar o si simplemente fue un acto de ingenuidad, pensando que nadie se daría cuenta. El propio Arstad nunca ha dado una explicación pública clara sobre el asunto. Este no fue el único caso, ya que más tarde se descubriría que la introducción de teclado de la canción Hunner Konings Sorgsbard Ferd de su primer EP también estaba tomada de la serie de televisión Twin Peaks. Esto pintaba un patrón de comportamiento, sugiriendo que Arstad tenía una tendencia a tomar prestadas melodías que le gustaban. Este descubrimiento planteó un desafío enorme para Dimmu Borgir. Tenían una de sus canciones más queridas, una pieza central de su álbum más aclamado, y resultaba que no era suya. Era una mancha en su legado, un esqueleto en el armario que no podían ignorar.
a medida que la banda crecía en popularidad, firmando con sellos más grandes como Nuclear Blast y alcanzando un éxito mundial, el problema de Sorgenskamer seguía ahí, latente. Además de este problema de plagio, con el tiempo la banda empezó a sentirse insatisfecha con la producción original del álbum. Aunque en su momento fue un paso adelante, comparado con sus trabajos posteriores como Enthroned Darkness Triumphant o Puritanical Euphoric Misanthropia, Stormblast sonaba débil. La batería, programada en algunas partes y tocada en otras, no tenía la fuerza que ellos querían. Las guitarras, aunque melódicas, carecían de peso y contundencia que definirían su sonido futuro. El álbum era una obra maestra en composición, pero sentían que la ejecución y la producción no le hacían justicia. Así que se encontraron con un doble dilema. Por un lado, una cuestión legal y ética con una de sus canciones más queridas y famosas. Por el otro, una insatisfacción artística con el sonido general de la que consideraban su obra cumbre de la primera época. ¿Qué hacer? ¿Dejar el álbum como estaba, como un documento histórico con sus imperfecciones y su secreto vergonzoso? ¿O tomar una decisión drástica, una que seguramente enfadaría a muchos de sus fans más antiguos, pero que les permitiría corregir los errores del pasado y presentar Stormblast en la manera que siempre habían imaginado? La decisión que tomaron marcaría un antes y un después en la historia del álbum y de la propia banda. Llegamos a mediados de la década de los 2000. Dimmu Borgir era ahora una de las bandas de metal más grandes del mundo. Habían dejado muy atrás los pequeños clubes de Noruega y ahora llenaban grandes salas de conciertos por todo el planeta. Su sonido se había vuelto más pulido, más orquestal y para algunos más comercial. Pero Shagras y Silenos nunca olvidaron sus raíces, y Stormblast seguía siendo una espina clavada en su costado. La idea de regrabar el álbum había estado flotando en el aire por algún tiempo. No era una decisión fácil. Regrabar un álbum clásico es uno de los movimientos más riesgosos que una banda pueda hacer. Los fans suelen tener una conexión muy fuerte con la versión original, con sus imperfecciones y su sonido característico. Cambiar eso es como si George Lucas decidiera añadir efectos especiales a la trilogía original de Star Wars. Esperen. Sabían que se enfrentarían a las críticas de los puristas, que los acusarían de profanar un clásico y de hacerlo por dinero. Pero para ellos, las razones eran puramente artísticas y en parte correctivas. Querían hacerle justicia al material. Querían que esas canciones que compusieron cuando eran adolescentes sonaran con la potencia y la claridad que la tecnología del 2005 permitía. Y por supuesto, querían solucionar el problema de Sorgenskamer de una vez por todas. Así que en 2005, casi una década después del lanzamiento original, Dimmu Borgir, con una formación muy diferente a la de los 90, entró nuevamente al estudio para enfrentarse a su propio pasado. La alineación para la regrabación consistía en Shagras en la voz y Silenos en la guitarra, los únicos dos miembros originales que quedaban de la época de Stormblast. A ellos se unieron dos músicos de sesión de primer nivel, Hellhammer, el legendario baterista de Mayhem, y Mustis, el tecladista que había sustituido a Stian Arstad y que había sido fundamental en la evolución del sonido sinfónico de la banda en álbumes posteriores. El objetivo era claro, mantener la esencia, la atmósfera y la estructura de las canciones originales, pero ejecutarlas con la precisión y la potencia de la banda en 2005 y con una producción moderna y masiva. No se trataba de reinterpretar las canciones, sino de presentarlas en su forma definitiva. El proceso de grabación fue meticuloso. Silenos y Shagras desempolvaron las tentas y tablaturas para asegurarse de que cada riff de guitarra fuera fiel al original. Sin embargo, no pudieron evitar añadir pequeños arreglos y detalles que reflejaban su evolución como músicos. Las guitarras, grabadas con equipos modernos, sonaban mucho más pesadas y definidas. El bajo, que en el original apenas se oía, ahora tenía una presencia sólida y contundente. La mayor diferencia, y la más evidente desde la primera escucha, fue la batería. Hellhammer es una máquina. Su estilo de tocar es increíblemente rápido, preciso y potente. Reemplazó las pistas de batería originales, algo simplistas y a veces fuera de tiempo, con una interpretación demoledora. Los blast beats eran más rápidos, los rellenos más complejos y el sonido general de la batería era atronador. Esto le dio a las canciones un nivel de agresión y energía que simplemente no estaba presente en la versión de 1996. Luego estaban los teclados. Mustis se encargó de reinterpretar todas las partes de Stian Arstad. Utilizó sonidos de teclado y samples orquestales mucho más realistas y de mayor calidad. Las melodías seguían ahí, intactas. La voz de Shagrat también había cambiado. Su grito agudo y rasgado de la adolescencia había evolucionado hacia un registro más grave y poderoso, más en la línea de su trabajo en álbumes como Death Code Armageddon. Y, por supuesto, estaba la cuestión de Sorgenskamer. La banda tomó la decisión de eliminar por completo la pista plagiada. No podían ni querían seguir incluyendo una canción que no era suya. En su lugar, compusieron una nueva pieza instrumental de piano titulada Sorgenskamer Del 2. Esta nueva versión mantenía el espíritu melancólico de la original, pero era una composición completamente nueva creada por ellos. Era su forma de cerrar ese capítulo embarazoso y reclamar la totalidad creativa del álbum. Además, como un extra para los fans, añadieron dos canciones nuevas al final del álbum: Av Max Slave, Esclavo de la Impotencia,
y las ya mencionadas Death's Fur o Viaje de la Muerte. Estas no eran canciones antiguas que se habían quedado fuera, sino temas completamente nuevos escritos durante las sesiones de su álbum de 2003, Death Cult Armageddon, pero que tenían una vibra que, según ellos, encajaba con el espíritu de Stormblast. La regrabación, titulada simplemente Stormblast MMV 2005, fue lanzada en noviembre de ese año. El paquete también incluía un DVD con una actuación en vivo del Ozzfest del 2004 para darle un valor añadido. La banda había completado su misión. Habían enfrentado su pasado, corregido sus errores y presentado su obra maestra de juventud en una nueva y gloriosa forma. Ahora solo quedaba esperar la reacción del mundo, y sabían que al igual que una tormenta real, esta nueva versión dividiría las aguas y generaría un intenso debate. El lanzamiento de Stormblast MMV en noviembre de 2005 fue recibido con una mezcla de expectación y escepticismo. Y cuando los fans finalmente pudieron escucharlo, el debate estalló con la fuerza de la tormenta que daba nombre al álbum. La comunidad del metal se dividió en dos bandos claramente definidos y la discusión fue y sigue siendo apasionada. Por un lado, estaban los defensores de la nueva versión. Este grupo estaba formado en gran parte por fans más nuevos de la banda, aquellos que los habían descubierto con sus álbumes más producidos como Enthroned Darkness Triumphant o Death Cult Armageddon. Para ellos, la regrabación era una revelación. Argumentaban que la producción masiva y cristalina, obra del famoso productor Peter Tägtgren en sus Abyss Studios, finalmente hacía justicia a la complejidad de las composiciones. La potencia de la batería de Hellhammer, la claridad de los teclados orquestales de Mustis y la contundencia de las guitarras y el bajo transformaban las canciones en los himnos épicos que siempre debieron ser. Para este bando, la versión de 2005 no reemplazaba a la original, la completaba. Era como ver una película clásica restaurada en 4K. La historia es la misma, pero la experiencia visual y sonora es inmensamente superior. Argumentaban que, objetivamente, la ejecución musical era mejor, la producción era mejor, y la eliminación de la canción plagiada era un acto de honestidad necesario. Por otro lado, y con igual o mayor vehemencia, estaban los puristas, los fans de la vieja escuela. Para ellos la regrabación era una abominación, una traición al espíritu original del black metal y del propio álbum. Sostenían que la producción cruda y la atmósfera gélida y misteriosa de la versión de 1996 no era un defecto, sino una característica esencial. Ese sonido imperfecto era lo que le daba su encanto, su autenticidad. La producción pulida y masiva de Peter Tägtgren, según ellos, le había robado el alma al álbum. Lo había esterilizado, convirtiendo una obra de arte oscura y atmosférica en un producto de metal moderno, genérico y sin sentimiento. La batería de Hellhammer, aunque técnicamente impresionante, fue uno de los puntos más criticados por este grupo. Decían que su estilo preciso y mecánico, casi como una máquina, no encajaba con la sensación más orgánica y primitiva de las canciones originales. Extrañaban la simplicidad y el sentimiento de la batería de Chodalf. La voz más grave de Chagrat también fue un punto de discordia. Muchos preferían el grito agudo y desesperado de su juventud, que sentían que encajaba mejor con la temática del álbum. Y, por supuesto, la eliminación de Sorgen's Hammer, aunque entendieran la razón, les parecía un sacrilegio. Para ellos, esa melodía, fuera de quien fuera, era una parte inseparable de la experiencia Stormblast. Reemplazarla era como arrancar una página del medio de un libro querido. Este debate no es exclusivo de Dimmu Borgir. Ha ocurrido con muchas otras bandas que han decidido revisitar su material antiguo. Pero en el caso de Stormblast, el contraste entre las dos versiones es tan extremo que la discusión se vuelve especialmente interesante. No es solo una cuestión de una mejor o peor producción, es una cuestión de filosofía. ¿Qué es más importante en el black metal? ¿La atmósfera cruda y la emoción visceral? ¿O la ejecución técnica y la producción épica? La propia banda siempre ha defendido su decisión. En entrevistas, Silenos ha dejado claro que Stormblast MMV es para él la versión definitiva. La considera la realización completa de la visión que tenían como adolescentes, pero que no pudieron plasmar por limitaciones técnicas y de presupuesto. Para ellos, el álbum de 1996 es un borrador, una maqueta glorificada, mientras que el de 2005 es la obra terminada. El momento clave, el clímax de esta historia, no es un solo evento, sino el legado duradero de esta dualidad. El hecho de que hoy,
casi 19 años después de la regrabación, ambas versiones del álbum coexistan y sean apreciadas por diferentes razones. No hay una respuesta correcta o incorrecta. La belleza de la situación es que los oyentes tienen la opción de elegir. ¿Quieres experimentar la tormenta en su forma más primigenia, cruda y atmosférica? Escucha la versión de 1996. ¿Prefieres una tormenta más espectacular, con la fuerza de un blockbuster de Hollywood y un sonido impecable? Pon la versión de 2005. Al final, la historia de la regrabación de Stormblast se convirtió en una fascinante lección sobre la evolución artística, la propiedad intelectual y la relación entre una banda y sus fans. Demostró que una obra de arte no tiene por qué ser estática. Puede ser revisada, reinterpretada y renacer de sus propias cenizas, aunque ese renacimiento genere una controversia que durará para siempre. La tormenta no solo fue desatada en 1996, sino que fue revivida con una fuerza aún mayor en 2005, asegurando que su eco resonara a través de las generaciones de fans. Al mirar atrás, la historia de Stormblast es mucho más que la crónica de la creación de un álbum. Es una saga sobre la juventud, la ambición, el error y la redención. Es un testimonio del poder de la evolución artística y de cómo una obra puede tener dos vidas, dos identidades y ser igualmente válidas en ambas. La versión original de 1996 sigue siendo un pilar fundamental en la historia del black metal melódico y sinfónico. Fue un álbum revolucionario para su época. En un mar de producciones intencionalmente horribles y de una crudeza casi impenetrable, Dimmu Borgir se atrevió a ser melódico, se atrevió a tener una producción clara y se atrevió a poner los teclados en primer plano. Abrieron una puerta para miles de fans que quizá nunca se habrían adentrado en el black metal. Bandas posteriores de todo el mundo, desde Europa hasta América, tomaron nota de esa fórmula, de esa combinación de agresión y belleza. El impacto de Stormblast en el desarrollo del metal extremo es innegable. Capturó un momento en el tiempo, la energía cruda de 5 jóvenes noruegos con una visión grandiosa y, a pesar de sus imperfecciones, o quizás gracias a ellas, posee una atmósfera mágica e irrepetible. Es un documento histórico, la fotografía de un instante creativo que definió a una generación. Por otro lado, Stormblast MMV es una bestia completamente diferente. Es el sonido de una banda madura, en la cima de su poder técnico y con todos los recursos a su disposición, volviendo a su obra de juventud para darle el tratamiento que siempre sintieron que merecía. Es una demostración de poderío musical. La ejecución es impecable, la producción es monumental y la energía es arrolladora. Para muchos es la forma definitiva de escuchar estas composiciones. Al limpiar el sonido y corregir el infame plagio, la banda no solo actualizó el álbum, sino que también reclamó su propiedad total sobre él, cerrando un capítulo incómodo de su pasado y presentando su visión sin concesiones. Aunque enfureció a los puristas, también atrajo a una nueva legión de fans y demostró que la banda no tenía miedo de tomar decisiones arriesgadas en nombre de su arte. Entonces, ¿cuál es la versión correcta? La respuesta es que no la hay. Ambas versiones cuentan una parte de la misma historia. La de 1996 nos habla de los orígenes, de la chispa de genialidad en medio de la crudeza. La de 2005 nos habla de la evolución, de la maestría técnica y de la búsqueda de la perfección sónica. Juntas, ofrecen una perspectiva única sobre el viaje de una de las bandas más importantes del metal. La historia de Stormblast nos enseña que la música no es algo estático. Es un ente vivo que puede cambiar y crecer junto a sus creadores. Nos enseña sobre la importancia de la honestidad artística, aunque eso signifique admitir un error cometido hace una década. Y sobre todo, nos deja con un legado dual. 2 álbumes, un mismo conjunto de canciones, pero 2 experiencias completamente distintas. Una tormenta original, nacida en la oscuridad de los 90, y un huracán moderno, reforjado en el fuego del nuevo milenio. Ambas poderosas, ambas significativas, y ambas esenciales para entender la compleja y fascinante historia de Dimmu Borgir. La tormenta azotó 2 veces y su eco resuena más fuerte que nunca.